Contrato, herencia, prescripción, ley y ocupación y adjudicación. ¿Y qué dice que cuando hablamos de cuatro formas de adquirir la propiedad? Estas cuatro formas de adquirir la propiedad solo tienen importancia actualmente. Es decir, el Código Civil maneja estas cuatro aspectos. Adquisición de un tesoro, adquisición de animales por caza, adquisición de animales y otro producto de pesca, adquisición de determinadas aguas que no sean propiedad de la nación mediante la captación de las mismas. Es decir, esos son los puntos que maneja el Código Civil, que ustedes los pueden consultar para hacer una mejor comprensión. Y respecto a la doctrina, por cuanto hace a esa diversa clasificación, distingue lo que es acepción natural y artificial. La natural supone la unión o incorporación de cosas sin intervención del hombre, por lo tanto, por no haber en ella la buena o mala fe. En cambio, la artificial supone que la unión o incorporación se lleva a cabo por el hombre, es decir, cabe determinar que hay buena fe. La ascensión natural presenta las siguientes formas. ¿Cuáles son esas formas que representa esa ascensión natural? Habla de la aluvión, el nacimiento de islas, la mutación de cauce del río. Cuando hablamos de un artificial, de un inmueble, ya sea artificial, o cómo se distingue tal cosa, el inmueble se distingue de tres formas: de ascensión artificial, edificación, plantación y siembra. En materia de mueble hay cuatro formas de ascensión artificial: incorporación, confusión, mezcla y especificación. ¿Qué significa la ascensión artificial? No es otra cosa que cuando la materia de inmuebles o muebles, respecto de inmuebles, tiene tres formas: edificación, plantación y siembra. Esos tres casos de ascensión artificial supone que se edifica, siembra o planta en un terreno propio con materia, semillas, plantas, etc. Y de acuerdo a la extensión del derecho de la propiedad, contamos con cuatro puntos. ¿Cuáles son esos cuatro puntos? Del cuales se habla esa extensión del derecho a la propiedad. Dice: en lo relativo a la extensión y límites del derecho de la propiedad, es necesario hacer una distinción que comprende, por una parte, lo que podríamos llamar la secuencia natural, que es un dominio sobre los frutos y productos, y tratándose de inmueble, sobre los subsuelos y el espacio aéreo. Por otra parte, lo que es en consecuencia del dominio por vía de asección. Y cuando hablamos por cuanto hace al inciso B, el estudio de los frutos y productos es una consecuencia natural del derecho de la propiedad, y por lo tanto no debe referirse a la adquisición, dominio por asección, como impropiamente lo dice el Código Civil. Los frutos y productos no se adquieren por asección, pues no hay una unión o incorporación y de cosas para construir una nueva especie. Se adquieren como consecuencia necesaria del dominio, que es uno de sus elementos. El jus fruendi permite a su titular adueñarse de toda aquella cosa que produce en forma natural o artificial, es decir, sin la intervención del hombre o con ella. Inciso B. Cuando hablamos del subsuelo y el espacio aéreo,
En la materia de los bienes inmuebles, el derecho de la propiedad se extiende no solo sobre los frutos y producto de la cosa, sino también sobre el subsuelo y el espacio aéreo. Ahora vamos a tocar el tema de lo que es la acción reivindicatoria. ¿Qué es la acción reivindicatoria? Bueno, el estudio de la acción reivindicatoria es fundamental y de importancia y muy relevante. Al respecto, el derecho de la propiedad pues constituye tanto en el medio jurídico para poder obtener la restitución de una cosa que nos pertenece y que se encuentra en poder de otra persona, como la garantía misma en la efectividad del citado derecho. Tiene unos elementos esa acción reivindicatoria. ¿Cuáles son esos elementos de la acción reivindicatoria? Tener la propiedad de una cosa, haber perdido la posesión de la misma, estar la cosa en poder del demandado, identificar el bien de que se trate. En realidad, este último elemento es una consecuencia como se encuentra implícita o sobreentendida en los demás. Y bueno, independientemente de lo que se diga de la acción reivindicatoria, podemos hablar también lo que dice la jurisprudencia, y hacemos hincapié aquí algunos rubros que se señalan de la jurisprudencia, como lo es la acción reivindicatoria es imprescriptible, la acción reivindicatoria estudio de los títulos, acción reivindicatoria identificación del inmueble cuando se hace valer con excepción o acción reconvencional, la prescripción adquisitiva, acción reivindicatoria improcedente de la cuando existe acción personal, acción reivindicatoria procedencia de la mando de la al demandado niega tener la posesión derivada, acción reivindicatoria prueba de la propiedad con la adjudicación de la herencia, acción reivindicatoria prueba de la propiedad mediante la cosa, las copias del registro, la acción reivindicatoria prueba de la propiedad mediante certificación de la inscripción en el registro público de la propiedad, acción reivindicatoria y sus elementos, acción reivindicatoria y acción de nulidad de títulos, acción reivindicatoria prueba diabólica. Esas son algunas rubros de jurisprudencia que ustedes lo pueden ampliar y pueden buscar en el Semanario Judicial de la Federación para corroborar qué es lo que dice cada una de ellas y de qué nos habla dicha jurisprudencia. Y vamos con el concepto de copropiedad que dice el autor de la copropiedad en general, dice: hay copropiedad cuando una cosa o un derecho patrimonial pertenece pro indiviso a dos o más personas. Los copropietarios no tienen dominio sobre partes determinadas de la cosa, sino un derecho de propiedad. Sobre todo, cada una de las partes de la cosa es en cierta porción, es decir, sobre la parte olicuota. ¿Qué es la parte olicuota? La parte olicuota es la parte ideal determinada desde el punto de vista mental aritmético, en función de una idea de proporción. Podría decirse que es una parte que solo se representa mentalmente, que se expresa por un quebrado y que permite establecer sobre cada molécula de la cosa una participación de todas y cada una de los copropietarios, cuya participación variará según los derechos de estos. Existen principios que maneja la copropiedad. ¿Y cuáles son estos principios? Dice, esos principios, el acto de dominio, es decir, la disposición tanto jurídico como mental. Solo es válido si se lleva a cabo el consentimiento unánime de todos los copropietarios. Ningún copropietario puede enajenar la cosa común sin consentimiento de los demás. Esta prohibición no solo se refiere a la disposición jurídica, sino también a la disposición material.
Y el segundo elemento son los actos de administración de la cosa objeto de copropiedad. Se llevarán a cabo por la mayoría de las personas y de intereses, y comprenden todos aquellos actos de conservación y uso de la cosa sin alterar su forma, sustancia o destino. Vemos una clasificación de lo que es la forma de copropiedad. ¿Cuáles son estos puntos o forma de clasificar a la copropiedad? Bueno, pues es voluntarias y forzosas, temporales y permanentes, reglamentadas y no reglamentadas, sobre bienes determinados y sobre un patrimonio o universalidad, por pacto entre vivos y por causa de muerte, por virtud de un derecho jurídico y por virtud de un acto jurídico. Dice, ¿cuáles son esas, cuando hablamos de la copropiedad forzosa? Dice, ya indicamos que las copropiedades forzosas son las que por naturaleza misma de las cosas implican un dominio permanente del que no se puede salir, por no existir procedimiento ni posibilidad física y jurídica de determinar la indivisión. Y así sucesivamente podemos hablar de cada una, pero eso, si ustedes quieren abundar en el tema, consulten a Regina Villegas, el cual están cada uno de ellos más extenso, y pueden hacer esa consulta con el autor. Hablemos ahora de lo que es el usufructo, el uso y habitación. Dice, el usufructo es un derecho real, temporal, por naturaleza vitalicio, por usar y disfrutar de los bienes ajenos sin alterar su forma ni sustancia. En virtud de este derecho real, temporal y vitalicio, se usa y disfruta de los bienes ajenos sin alterar la forma ni sustancia. Aquí ya se determina el contenido de este derecho real como un elemento específico de la definición, para distinguirlo de los demás, fijando como contenido del mismo el poder de usar y disfrutar de la cosa ajena, sin alterar su forma, obviamente. Cosas susceptibles de usufructo. ¿Cuáles son esas cosas susceptibles de usufructo? Puede recaer sobre todo a esos bienes, tanto muebles como inmuebles, corporales e incorporales. Por consiguiente, el usufructo se constituye no solo sobre las cosas, sino sobre derechos también, o sea, de bienes incorporales. El usufructo recae sobre derechos tanto reales como personales. Cuando el usufructo se constituye sobre cosas materiales, se ejerce por apropiación que hace el usufructuario de los frutos o productos de la cosa. Cuando el usufructo recae sobre los derechos, se ejerce por la apropiación que hace el usufructuario de los beneficios económicos del mismo, del mismo derecho traiga consigo. Modo de crear o de sustituir o de constituir el usufructo. Son 5 formas de constituir el usufructo. Es decir,